Esencia de la eternidad. Capítulo 2. Ataque furtivo. Tras la visita y batalla amistosa del reino de Eritrea y Esparta, el rey Gregorio logró una alianza con el rey de Esparta Eterios. Mientras en el reino de Archidona su reina Mariví no miraba con buenos ojos esta alianza, pues tiempo atrás Eritrea intentó expandir su territorio enviando trabajadores para extraer recursos. Los soldados de Archidona al ver esta invasión a su territorio asesinaron a varios trabajadores desarmados. Las fuerzas de Eritrea lucharon contra los archidones. Su lucha fue sangrienta y terminó en la derrota de los espadachines que no podían detener la lluvia de flechas que constantemente aumentaba sus bajas. Las fuerzas de Eritrea se retiraron a su territorio y ambos reinos se tienen rencor por lo sucedido. Sin embargo, ambos reinos son neutrales entre sí, pues ninguno de estos quiere realmente una guerra. Gregorio, después de la batalla amistosa con Esparta, solicitó a Eterios recibir entrenamiento espartano al igual que cualquier otro espadachín que lo deseara, pues él quería que ambos reinos compartieran su cultura entre sí. Eterios aceptó con la condición de que el entrenamiento solo sería aplicado en Esparta y gran parte de los espadachines y el rey Gregorio viajaron a Esparta para recibir el entrenamiento y también compartir sus habilidades. Ambos reinos prosperaban entre sí, pues no solo compartían entrenamiento y habilidades militares, sino que también compartían su tecnología, llegando a mejorar los métodos de recolección para los trabajadores que se encargaban de la extracción de recursos como madera, oro y metal. Durante este tiempo Gregorio tuvo una charla con Eterios, pues él quería unificar a todos los reinos que pudiera y su siguiente objetivo era el reino de Archidona. Eterios dijo: es muy valiente que quieras unirnos a todos para crear un tiempo de paz muy largo, pero es peligroso. El reino de Archidona está repleto de arqueros con habilidad no solo en el arco y la flecha, sino que también la espada. Su rey falleció hace algunos años. Su líder actual es la reina Mariví y no es una mujer muy diplomática. Gregorio respondió: Eritrea tuvo un conflicto durante su gobierno. Dudo que me reciban de forma pacífica si me presento, pero aún así lo intentaré sin soldados y sin armas. Iré solo. Eterios, preocupado, respondió: me sorprende mucho tu convicción, es admirable, pero si vas a intentar negociar una alianza con Archidona no lo harás solo. Iré contigo. Gregorio agradece sus palabras y organizan viajar al reino de Archidona de noche sin comunicar de su visita, para no ser vistos por los exploradores del reino. Muy lejos en el reino de Alkmaar, Crenox organizaba otro ataque al territorio de los Avillán, pues necesitaba robarles más oro y cualquier otro recurso valioso. Horas antes de su partida Medusa lo visitó para decirle: no creo que sea una buena idea atacar el territorio de esos mercenarios una segunda vez con un plazo de tiempo tan corto. Crenox respondió: estoy consciente del riesgo, ya que podrían tener fuerzas defensoras más sólidas ahora, pero tengo ahora los acechadores que puedo fácilmente reponer en la batalla. Además, quiero exprimir su máximo potencial. Medusa con admiración le pregunta: ¿y si la batalla se torna muy difícil? Crenox antes de irse responde: una batalla sin dificultad no es una batalla. Crenox se retira mientras Medusa con una sonrisa lo observa irse. Mientras tanto, el territorio de los Avillán continuaba reconstruyendo parte de sus hogares mientras los magos y adeptas mantenían firme su promesa de defenderlos mientras terminaban sus construcciones. Este grupo de defensores estaba conformado por 4 templarias, 6 adeptas, 3 magos y 7 hechiceros que, a pesar de ser pocos, juntos eran muy poderosos y capaces de derrotar a muchos enemigos sin recibir daño. Durante el mediodía, parte de los vigilantes del territorio de los Avillán ven a lo lejos una masa de criaturas acercándose hacia ellos. Estos eran los acechadores que estaban llenos de ira y deseos de matar. Avanzaban a toda velocidad mientras los Avillán se preparaban para defender y comunicaban a los guerreros de Gibraltar sobre el inminente ataque. Ellos se dirigieron a la zona y se prepararon para defender. Crenox había enviado una fuerza de 300 acechadores a atacar el territorio, pero lo separó en 3 grupos, pues, aunque sabía que esta vez los defensores estarían preparados para su llegada, de igual manera no se iría con las manos vacías. El primer grupo de acechadores atacaría desde el norte para distraer a los defensores principales, mientras los grupos restantes atacaban el lado este y oeste para saquear todos los recursos que se pudiera. Los hechiceros luchaban con mucha eficacia contra los acechadores mientras los Avillán observaban su gran potencial psiónico que les permitía erradicar fácilmente a los acechadores a distancia.
Los Avillán, aunque sorprendidos, dieron soporte con sus escudos a los magos y adeptas que defendían su territorio. Los acechadores impactaron contra sus escudos y aunque los Avillán resistieron, no pudieron impedir que varios de los acechadores continuaran avanzando hacia los hechiceros que estaban expuestos a ataques. Fue cuando dos de las templarias fusionaron su energía para crear una barrera que impide el paso de los acechadores, ventaja que aprovechan los magos para destruirlos con fuego. El resto de los hechiceros estaban intentando defender las demás oleadas de Krenox. Fue cuando uno de estos hechiceros logró percatarse del ataque por el lado oeste. De inmediato enviaron refuerzos a la posición, pero no pudieron evitar el saqueo, mientras los acechadores del lado norte y sur estaban sufriendo demasiadas pérdidas y Krenox les ordenó retirarse inmediatamente. El territorio fue exitosamente defendido por los guerreros de Gibraltar a pesar de que se saqueó parte de sus recursos, pero el invasor tuvo pérdidas aún más grandes que los Avillán, pues Krenox pudo retirarse con un puñado de acechadores que cargaban los recursos robados. A pesar de todo, Krenox regresaba a su territorio sin preocupaciones, pues era consciente de que los acechadores podían ser fácilmente recuperados dándoles parte de su energía. Con un ejército de suministro infinito, Krenox nunca tendría ninguna derrota. Los Avillán, tras recibir ese ataque, agradecen a los guerreros de Gibraltar por su ayuda, quienes les recuerdan que se quedarán hasta que puedan terminar sus construcciones. Los guerreros de Gibraltar envían un mensajero para comunicar a su reino sobre la invasión de Krenox que pudieron neutralizar, pues el Consejo en un tiempo oscuro lo consideraba una amenaza potencial contra la paz de los demás reinos. Su invasión a Gibraltar causó tanta destrucción que sus habitantes tardaron años en reconstruirlo. Tras la invasión y el intento fallido de esparcir su caos en los demás reinos, Krenox, llevado por la ira, intenta asesinar a Diego, el mago que junto a otros guerreros frustraron sus planes de conquista, pero al intentarlo termina causando su propia muerte. Versión de la historia contada por los hechiceros y los habitantes que fueron testigos de la invasión y la batalla que culminaría la guerra. Muy lejos al este, Gregorio y Eterios ponen rumbo al reino de Archidona, que tenía en ese momento algunos centinelas vigilando la zona. Gregorio se aseguró de no representar ninguna amenaza para el reino, pues no cargaba arma alguna, mientras que Eterios solo tenía como único recurso su espada espartana. Su plan era llegar lo más cerca posible del reino para ser capturados y estos lo lleven con su reina. Realizarlo durante el día era una mala idea, pues Gregorio y Eterios sabían perfectamente lo hostiles que eran los habitantes de Archidona. Estos, al verlos de lejos, inmediatamente les dispararían sin hacer preguntas y sin dudar. Arrastrándose y ocultándose como pudieron, Gregorio y Eterios consiguen evadir a los centinelas que no podían ver tan claramente con la oscuridad de la noche. Al entrar al bosque sabían que lo habían logrado, pero aún así debían tener cuidado de ese territorio tan hostil. Mientras caminaban adentrándose en el bosque, un explorador logra percatarse de su presencia, por lo que procede a gritarles y apuntarles con su arco. Gregorio y Eterios no dudan en quedarse quietos y rendirse, por lo que el explorador grita pidiendo refuerzos y al llegar el apoyo, estos rodean a los intrusos, que le quitan su arma a Eterios y su capitán les pregunta ¿quiénes son y qué hacen aquí? Gregorio les responde: soy el rey de Eritrea y él es rey de Esparta. Hemos venido aquí de forma pacífica para hablar con la reina Maribi. Los exploradores se miran entre ellos y esperando las órdenes de su capitán, quien los observa con duda. Gregorio le promete que una vez hable con su reina se irá inmediatamente de su reino, solo deseaba hablar con la reina Maribi. El capitán le pide silencio y le dice: no te llevaré con la reina porque tú me lo pides, te llevaré con ella porque podría tener preguntas. Dicho esto, el capitán ordena a sus soldados escoltar a Gregorio y Eterios ante la reina. El capitán llega con la reina y le dice: mi reina, hemos encontrado a dos forasteros, dicen ser reyes de Eritrea y Esparta. La reina Maribi, al verlos, pregunta: ¿qué hacen dos reyes de dos naciones distintas en mi territorio? Gregorio responde: me llamo Gregorio, soy rey de Eritrea y he venido aquí de forma pacífica para realizar una alianza con el reino de Archidona. Maribi los observa extrañada, pues no comprendía muy bien la razón de su visita nocturna, a lo que le responde: ¿ustedes han venido aquí para intentar realizar una alianza de noche? Los guerreros de Maribi se ríen ante las palabras de la reina y Gregorio contesta: sé que parece inoportuno, pero era la única forma de evitar llegar aquí sin que sus guerreros nos disparen flechas. Queremos unificar a todos los reinos para crear una paz duradera. Maribi piensa por un momento mientras los observa a ambos y responde: el reino de Archidona ha dominado por décadas este bosque, nuestras flechas nos han ofrecido suficientes victorias para comprender que no necesita una alianza con otro reino. Entiendo su objetivo de paz,
Pero será difícil que nosotros podamos compartir nuestra cultura con ustedes, somos muy diferentes. Lo siento, Gregorio, pero no deseo una alianza con sus reinos. Gregorio baja su mirada por un momento y responde, lo comprendo, sabía que tal vez no lo aceptaría, pero tenía que intentarlo. Mariví pudo entender sus objetivos, pero ella era quien tenía la última palabra. La reina ordenó que llevaran a Gregorio y Eterios fuera del bosque para que regresen a sus reinos, pero al dirigirse a la salida un centinela llega frenéticamente gritando sobre un inminente ataque al reino. El capitán y la reina fueron alertados, pues los centinelas habían detectado movimiento en los cielos. Los Elbats se dirigían a atacar el reino de Archidona. Los Elbats fueron durante mucho tiempo enemigos acérrimos de los humanos y siempre los acompañaba el caos y la muerte, pero antes de ser parte del mundo humano solían servir con lealtad en el inframundo, siendo centinelas y guardias de este, hasta que ocurrió una rebelión causada por varios Elbats que deseaban disfrutar los placeres de los hombres, pues estos querían ser los jefes y ya no los servidores. Su gran señor Vil les concedió el deseo de irse, pero al llegar al mundo humano no continuarían siendo privilegiados por la inmortalidad o su poder demoledor, solo tendrían la vida eterna, el control del fuego y su poder para dominar a seres de mentes frágiles. Fue así como inició su lucha por sobrevivir. La presencia de los Elbats era muy temida por los pueblos humanos que no contaban con un ejército capaz de enfrentarlos o siquiera estos llegaran a tocarlos. Esto provocó que muchos pueblos inocentes fueran dominados y destruidos por Elbats que desataban el caos a donde fueran. Los supervivientes de estos pueblos se refugiaron en el territorio de los Avillán, donde estos mercenarios tenían suficientes hombres para defenderse de los Elbats. Estos, teniendo miedo a ser asesinados, decidieron quedarse en los territorios conquistados con hombres y mujeres, como esclavos para aprovechar los recursos y establecer su propio reino que luchara en contra de los territorios humanos. El reino de Gibraltar al poco tiempo logra enterarse de la presencia de estas criaturas usurpadoras, por lo que es enviado un grupo considerable de magos y adeptas capaces de expulsar a los Elbats del territorio conquistado. A pesar de sus esfuerzos, los Elbats eran conscientes de que era imposible derrotar a los hechiceros y tomaron la decisión de llevarse todos los recursos posibles y a las mujeres para establecer su territorio en un lugar más discreto. Los Elbats huyeron a las montañas heladas donde se reprodujeron, aumentando considerablemente su sociedad y manteniéndose ocultos de los hechiceros de Gibraltar que estaban atentos ante sus próximos movimientos. El líder máximo de los Elbats, Derien, no vio como una opción volver a atacar los territorios humanos vigilados por Gibraltar, ya que podría perder muchas tropas en el intento. Esto lo llevó a posar sus ojos sobre el reino de Archidona, un reino conformado por cientos de arqueros que, aunque sabían de su existencia, no se preocupaban por ellos, porque había un gran mar que los separaba, mar que Derien quería aprovechar para que sus Elbats atacaran con sigilo a los guerreros de Archidona. Envió a una fuerza de más de 100 Elbats y 50 Banshees para conquistar el territorio y dominar las demás tierras sin preocuparse por la intervención del reino de Gibraltar, pues los árboles enormes eran un punto estratégico bastante fuerte para combatir a los hechiceros. Los guerreros de Archidona se preparaban para defender su territorio mientras Gregorio y Eterios eran llevados fuera del bosque. La reina Mariví no estaba dispuesta a ser testigo de la batalla, pues se preparó al igual que sus guerreros para luchar. Los Elbats avanzaban, pero no descendían. Sobrevolaron los árboles y los guerreros de Archidona que aún apuntaban a sus enemigos les perdieron el rastro en la oscuridad de la noche. La reina Mariví ordenó que se mantuvieran atentos, pues los Elbats podían descender en cualquier momento. Mientras tanto, el resto de los Elbats nadaban acercándose lo suficiente a la orilla. Gracias a la distracción de los Banshees, estos pudieron apuntar directamente a los enemigos e iniciar el ataque sorpresa. Los Elbats de la orilla dispararon sus flechas matando a varios arqueros y llamando la atención del resto. Cuando los guerreros de Archidona desviaron su mirada a la orilla, los Banshees descendieron con velocidad y, disparando bolas de fuego que debilitaron notablemente las defensas de Archidona. Los Banshees eran guerreros equipados con lanzas lo suficientemente largas para empalar a cualquier enemigo y disparar bolas de fuego de sus manos. Mariví ordenó a sus fuerzas defender a toda costa, mientras Gregorio y Eterios aún eran llevados fuera del bosque. Escucharon las explosiones de fuego y la agonía de muchos hombres siendo asesinados por los Elbats. Los guerreros que los escoltaban les dijeron que salieran del bosque, pues sus compañeros los necesitaban. Gregorio, sin escuchar las palabras del explorador, dijo que deseaba ayudarles en su lucha. El explorador no alcanzó a escucharle y corrió inmediatamente. Gregorio convenció a Eterios de ayudarles en su lucha y ambos fueron a la batalla. El frente de Archidona había caído y las fuerzas de la retaguardia avanzaban para reforzar el frente, mientras la reina continuaba luchando con su vara de doble cuchilla.
Sus guerreros habían llegado a su rescate, pero los Selbats continuaban su avance a través del bosque, asesinando a cualquier guerrero que se acercase a ellos. Gregorio se equipó con arco y flecha mientras que Eterios tomó una lanza y una espada. Pronto se encontraron con los refuerzos de la retaguardia que no los distinguían, pues todos estaban concentrados en liquidar al enemigo. Gregorio, a pesar de solo ser un espadachín, demostró ser un hábil guerrero con el arco y la flecha, mientras que Eterios liquidaba Banshees con su lanza, que posteriormente cambió a lanza de Banshee. Esto le permitió tener más rango de ataque y neutralizar con más eficacia a los enemigos. La reina Mariví, peleando aún en el frente, se topa con el comandante de los Selbats, Ciclou, quien detiene uno de sus ataques y la arroja al suelo. Para evitar sufrir daño grave, clava uno de sus cuchillos en el árbol y disminuir la velocidad de su caída. Ciclou intenta atacarla, pero Gregorio, quien estaba cerca, dispara una flecha en su pecho que solo rebota por la armadura gruesa que porta. Ciclou crea una bola de fuego y la dispara contra Gregorio, quien logra esquivarla, pero perdiendo el arco. En la explosión, sin detenerse, sacó su espada y luchó cuerpo a cuerpo contra Ciclou, quien utilizó parte del arma de Mariví para defenderse, pero debido al poco conocimiento del arma, Gregorio logra acertar un corte fatal al rostro de Ciclou, que también perdió su casco en el ataque. Viéndose derrotado y sus fuerzas casi aniquiladas, ordena la retirada de sus fuerzas, quienes levantan sus alas y toman rumbo a su territorio. Pero el comandante no estaba dispuesto a irse sin antes causar un gran destrozo al territorio enemigo. Ciclou y sus Banshees sobrevivientes quemaron los árboles para generar un incendio en cadena. Los guerreros de Archidona inmediatamente corrieron abrumados por el fuego. Eterios ayudó a los que pudo a evacuar el bosque, mientras que Gregorio, viendo desmayada a la reina Mariví, la cargó en sus brazos y la llevó a salvo. El resto de los habitantes de Archidona hicieron todo lo que estaba a su alcance por apagar el incendio de los árboles que quemaba gran parte de su territorio y sus estructuras. Ciclou y sus Selbats fracasaron en la conquista de Archidona, pero quemar gran parte de su territorio podía dejar a su líder satisfecho. Durante toda la noche el fuego había consumido el 50% de todos los árboles de Archidona. El fuego continuaba avanzando. Todos hicieron lo posible por extinguir las llamas, mientras los afectados por el incendio se reunían a las afueras del bosque. Eterios había ayudado a salvar a algunas personas que fueron sofocadas por el fuego. Gregorio cargó a la reina fuera del bosque para luego volver y hacer lo que pudiera con cualquier otro que necesitara ayuda. Gregorio y Eterios, al ver que todos habían sido evacuados, se unen a los soldados que intentaban extinguir el fuego. Gregorio organizó a los hombres para talar varios árboles y así evitar que el fuego se expanda. Junto a los demás voluntarios talaron los árboles para detener la expansión del fuego. Al final su objetivo se logra, pero el 80% del bosque había sido consumido por el fuego, incluidos los recursos de Archidona y sus hogares. La reina Mariví despertó tras unas horas y, al ver gran parte del bosque destruido por el fuego, no puede evitar sentir tristeza e ira, pues este bosque siempre fue protegido y cuidado por sus ancestros, que encomendaban la tarea a su siguiente sucesor de proteger el bosque, tarea que ella no pudo cumplir. Destrozada, recuerda que se enfrentó al líder de los Selbats pensando que tal vez debió morir en ese momento. Convencida de esto, intenta apuñalarse para poner fin a su sufrimiento, pero al querer intentarlo, Gregorio sostiene su mano diciendo: «Reina Mariví, la muerte de usted no le traerá esperanza a su gente». Mariví responde: «Se me encomendó la tarea de proteger el bosque con mi vida. El bosque está destruido, pero yo estoy viva, no soy digna de ser la reina o de estar con vida». Gregorio pensó por un momento en sus palabras, pues él entendía perfectamente su dolor. Dijo: «Entiendo el dolor de tu pérdida. Durante muchos años mi reino sufría ataques de diferentes naciones y al final de las batallas nunca pude acostumbrarme a las pérdidas, pero estaba vivo a pesar de todo y tenía que seguir adelante. Usted hizo todo lo que pudo por detenerlos, pudieron haberla matado, pero la razón de por qué no los detuvimos es porque no tenemos la fuerza. Ahora que el fuego consumió gran parte de su territorio, su gente necesita esperanza y a su reina. Solo un cobarde acepta la muerte para escapar de sus problemas. Puede elegir, esta vez no me interpondré en su decisión». Gregorio vuelve con los heridos e intenta descansar un poco después de una larga noche. Eterios lo acompaña, que también estaba cansado. Eterios le dice: «¿Dónde está la reina?». Gregorio responde: «Está tomando una decisión». Eterios, con rostro confuso, no pide más explicación. El capitán de los exploradores gestiona junto a sus soldados la cantidad de muertos y sobrevivientes del ataque. Mientras hablaba, la reina Mariví le interrumpe preguntándole: «¿Cuántos sobrevivieron?». El capitán le explica que sobrevivieron más de 500 personas, pero aún no sabían el número total de muertos. Mariví le pide que reúna a todos los hombres que pueda para organizar un plan y detener el incendio del bosque, pero el capitán le interrumpe diciendo: «No será necesario, mi reina.
Hemos detenido la expansión del fuego con la tala de algunos árboles. La reina sorprendida agradece al capitán por tales acciones, sin embargo el capitán le interrumpe diciendo, no fui yo quien organizó a los hombres para ese plan, fue el rey Gregorio quien tuvo esa idea. Mariví queda sorprendida e intenta buscar a Gregorio. La reina lo encuentra junto a etéreos que intentan reverenciarla, pero ella les interrumpe diciendo, no es necesario, ya han hecho suficiente por nosotros. El capitán mencionó que tú, Gregorio, organizaste a los hombres para talar los árboles y detener la expansión del fuego. Gregorio le confirma lo dicho diciendo, así es, pero antes ayudamos a tu gente a evacuar el bosque. Ayudamos a todos los que pudimos, pero no logramos salvar a. Gregorio es interrumpido por Mariví que se arrodilla ante él diciendo, gracias. Les agradezco mucho lo que han hecho por mi pueblo, nunca olvidaré el favor, gracias por ayudarnos. El capitán sorprendido menciona, les ordené a mis hombres que los escoltaran fuera del bosque, aún así, decidieron volver para ayudarnos. Gregorio responde diciendo, pudimos habernos ido y ponernos a salvo de esa batalla, pero su gente necesitaba ayuda, no podíamos quedarnos sin hacer nada. El capitán solo puede agradecerles por sus acciones mientras la reina Mariví se levanta para dirigirse a Gregorio y agradecerle por sus palabras de antes. Gregorio dice, uno de sus exploradores viajó a Gibraltar para comunicar el incidente, los hechiceros vendrán a brindarles ayuda a sus heridos pronto, sin embargo, les enviaré trabajadores que les ayudarán a reconstruir sus estructuras y me aseguraré de que también su gente tenga donde dormir mientras se reconstruye su reino. Al terminar Eterios dice, yo también les enviaré algunos trabajadores, recursos y alimento para su gente, espero que sea suficiente. Mariví con lágrimas en los ojos les agradece y estos se retiran a sus respectivos reinos con la promesa de enviar ayuda al reino de Archidona. Déjame un like para saber si te ha gustado y suscríbete para más contenido. Muchas gracias.